never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air, and that we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you? Luis, me doy cuenta que mi agua está fuera. Voy rápido por mi agua. ¿Ok? Sí, correcto. Sí. Voy a comenzar. Sí, adelante. Hola, bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta transmisión. Y bueno, se trata de lo siguiente. El Departamento de Turismo, Gastronomía y Hotelería de la Universidad del Caribe organiza todos los años 2 eventos que tienen que ver con sus 2 programas educativos. Uno es el Seminario Anual de Turismo y Sustentabilidad, que este año, en 2021, ya va en la edición número 19. Y por otro lado, tenemos vamos a celebrar la segunda edición del Congreso de Turismo Alternativo, que representa al programa educativo de Turismo Alternativo y Gestión del Patrimonio. Esta es la razón por la que estamos aquí en este conversatorio y la razón por la que estamos aquí tiene que ver porque como parte de la estrategia de difusión nos hemos propuesto organizar desde hace algunos meses para acá este tipo de eventos para ir motivando, para ir informando y para ir invitando a la comunidad educativa en general y particularmente a estudiantes, a docentes, a investigadores de turismo, a nuestros eventos anuales del mes de septiembre. Específicamente el 9 y el 10 de septiembre del 2022 tenemos estos 2 eventos. Y hoy, viernes 9 de julio, nos corresponde un nuevo evento de difusión, como ya les decía. En este caso vamos a vamos a platicar, mejor dicho, con Leonardo Tacelar. Leonardo Tacelar es un guía general y federal de turistas independiente. Él trabaja como guía federal de turismo. Para algunos estudiantes ya no es tan desconocido, pues nos ha acompañado en algunas de las asignaturas en estos últimos semestres y por esa razón y por su especial voluntad nos atrevimos a invitarlo y a que nos platique algunas cuestiones que están relacionadas directamente con nuestro evento. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el tema de nuestro evento? Bueno, el tema es que el título del Seminario de Turismo y Sustentabilidad y del Congreso de Turismo Alternativo es la reconstrucción turística. Si ustedes se dan cuenta, ya el mismo título habla por sí mismo de qué es lo que queremos. El día 9 y 10 de septiembre, entre los días 9 y 10 de septiembre, vamos a hacer una jornada de análisis y de reflexión y también de evaluar las perspectivas y las consecuencias que han acarreado para el turismo mundial, pero en particular para el turismo que recibe México, para el turismo regional y para el turismo aquí en el Caribe mexicano, de cuáles son las consideraciones y las consecuencias principales que ha traído la pandemia del COVID-19. Entonces,
En este marco, me permito presentarles formalmente entonces a Leonardo Tasselar. Él tiene la doble nacionalidad, es holandés de nacimiento, mexicano por adopción. Ya les dije, él es un guía federal de turistas, trabaja en forma independiente, tiene experiencia también en el mercado turístico como representante y como tour leader. Ha trabajado también en empresas de servicios turísticos y bueno, y básicamente está su función, su rol de guía general y federal de turismo lo obliga anualmente a refrendar sus conocimientos con distintos diplomados y capacitaciones que no voy a mencionar en específico, pero sobre esto vamos a ir hablando en estos siguientes minutos. Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, por supuesto, nos interesaría saber en primer lugar qué cosas te trajeron a México y cómo es que te encontramos hoy trabajando en el 2022 como guía de turismo federal, con una experiencia que hasta donde sé ya lleva casi las 2 décadas. A ver, cuéntanos. Pues muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Me recuerdo de las otras presentaciones en la universidad y pues ese es un excelente seguimiento, entonces muchas gracias. Sí, yo no llegué como guía de turistas, obviamente. Conocer a México es un proceso largo y me hizo enamorar en el país y su gente, y pues este amor y esta admiración lo quería transmitir a la gente que no conocen al país, y obviamente pues México recibía un sinfín de turistas de diferentes países, y para poder transmitir pues el amor, pero también el conocimiento, las experiencias también, ¿no?, cotidianas, por decirlo así. Pues son cosas que te van formando poco a poco, y gracias a Dios varias agencias me dieron la oportunidad, después de que yo terminara mi diplomado, de trabajar de diferentes formas, ¿no? Con turismo, como ya mencionaste, pues tipo circuito, tipo excursión, pero también a nivel cooperativo, recibiendo visitas de gente que trabajan pero del otro lado, ¿no? Del charco, por decirlo así, en agencias de viajes, y son los que nos mandan siempre los turistas. Y así pues poco a poco uno va agarrando sus experiencias, y efectivamente, como dijiste, pues ya tengo 20 años guiando, aunque el último año obviamente no hubo mucho turismo, y por ende decidí pues ya dejar la guiada por el momento, ya que solicité un trabajo más bien en lo que le llaman DMC, y lo estoy formando poco a poco con la ayuda de un pequeño equipo, y la idea es pues ya a partir del inicio del invierno de este año recibir los primeros grupos grandes, que son holandeses, ¿no? Pues sí, ese es muy breve el inicio de una carrera pues bastante larga ya. Obviamente le recomiendo a cada persona que esté interesado en ser guía, pues ver una de las pláticas que hicimos, y es un trabajo fantástico, emocionante, pero también a veces cansado, y te deja afuera de la casa por muchos días a veces, ¿no? Entonces esa es una de las razones por la cual ya estoy en una agencia, ¿no? Como tipo pues trabajo de oficina, por decirlo así, ¿no? Es correcto. Sí. Bien, Leonardo, tengo el privilegio de conocerlo desde hace un tiempo, y nos ha compartido en algunos salones de clase su experiencia como guía, pero yo quisiera, y de hecho ya te adelantaste alguna de mis preguntas, pero lo voy a retomar al ratito, pero básicamente yo quisiera que por ahí nos describas brevemente qué tipo de productos has estado guiando, has estado operando habitualmente para el mercado holandés,
también la pregunta tiene que ver con esto, si solamente has trabajado con el mercado holandés o estás vinculado a otros mercados de Europa o del centro de Europa específicamente. Bueno, más bien por dominar bien obviamente el holandés y también el alemán. Los mercados de habla holandés, que son 2-3 países, obviamente, y de habla alemán, que son como 5 o 6 países europeos, son los mercados principales para mí. Siempre los han sido, y de vez en cuando hablaba, pues, guiaba en inglés con canadienses, estadounidenses, también con nacionales. He estado trabajando, pero obviamente, pues, por el idioma, pues me gusta trabajar con alemanes y con holandeses. Esos son, y siguen siendo los mercados principales. ¿Y los destinos son aquí en la... Sí, perdón, los destinos son aquí en la península o has viajado por diferentes lugares de México? No, generalmente uno inicia donde vive, ¿no? Cerca. Y ahí con el tiempo agarrando confianza y experiencia, ya puede ampliar obviamente el área en donde trabaja uno. Yo tuve la suerte de que menos de un año después de que empezara, una agencia me contrató por un año para hacer sus circuitos largos, que generalmente visitan el centro-sur de México. Pero nunca me he limitado a ninguna región. Obviamente hay regiones en México donde simplemente hay menos turismo que otros. En el norte, desafortunadamente, no hay tanta visita de Europa, con excepción de Baja California. Pues las visitas, los circuitos y las excursiones se limiten, si se puede decir más bien al centro y sur de México. Y siendo centro, no se tiene que empezar nada más en la Ciudad de México. Obviamente todos los estados con atracciones turísticas, como son San Miguel de Allende, Guanajuato, Jalisco, pues Veracruz, obviamente, Oaxaca, Puebla, sin olvidar estados colindantes a los estados mencionados, ¿no? que todos tienen sus atracciones. Son parte bueno, fueron parte de mi oficina, por decirlo así, ¿no? Y la península obviamente es muy importante por diferentes razones, no solo por las atracciones turísticas, pero también por simples hechos de que están más cerca a Europa, los aeropuertos de aquí, que los del Pacífico, por decirlo así. Entonces aquí simplemente recibimos más personas, y también porque al final de un circuito que dure 10, 11 o hasta 16 días, la gran mayoría quiere descansar un ratito en la playa, ¿no? Aunque sean 2 o 3 noches, o 3, 4 días, relajarse un poquito antes de tomar el vuelo largo de regreso a su casa. Y olvido mencionar, obviamente, los demás países de Centroamérica, más bien Guatemala, Belice, también me ha tocado Honduras, por ejemplo. Trabajando con holandeses y más con alemanes, son países emisores que tienen una historial, ¿no? de turismo ya muy largo, ¿no? Empieza en el siglo XIX, tal vez antes, ¿no? Adentro de Europa, y en el momento que empiezan a viajar por el mundo, obviamente México viene siendo uno de los destinos principales para estos países, ya que combinan, pues no tengo que decir lo que combina México, porque el mundo en sí está representado en el país. Correcto. Lo que en Europa a veces falta, pues la gente lo busca acá. Bien, excelente. En general, cuando nosotros en el salón de clases hablamos con nuestros estudiantes en determinadas materias, hablamos de modelos del desarrollo y hablamos del modelo del desarrollo turístico y hablamos del modelo del desarrollo del turismo alternativo. Y también que desde el punto de vista teórico los podemos diferenciar claramente.
etcétera, etcétera. Pero en la práctica sabemos que el mercado turístico internacional no se maneja respecto a estas definiciones. Por ejemplo, tú lo acabas de decir, una persona puede estar interesado en sol y playa y pasar felizmente gran parte de sus vacaciones en la zona hotelera de Cancún, y de la misma manera dedicarle un tiempo de sus vacaciones a conocer lo que ya no sería el turismo de masa, sino actividades más alternativas como conocer la selva, conocer comunidades, etcétera. ¿Esto es un fenómeno que en la experiencia es así? O, por ejemplo, en el caso de los segmentos de mercados con los que tú trabajas, ¿hay más preferencia por un tipo de actividad turística que no sea el sol y la playa? Esta es una pregunta. Definitivamente, siempre ha sido así. Hay un término alemán que es Bildungsreise, que quiere decir como viaje educativa, que la gente hace por placer. O sea, vienen a países como México para conocer personas diferentes, culturas diferentes. Muchas veces requieren de un traductor, un guía, alguien con experiencia, ¿no? Previa, porque quieren entender en un lapso muy breve, porque pues, la verdad las visitas a las ciudades a veces se limitan a ciertas horas, ¿no? Hay casos obviamente que quedan la gente 3, 4 días en la Ciudad de México, pero también hay situaciones en donde de paso, ¿no?, paras en San Miguel, en Puebla, donde sea, y ahí es muy importante que en el corto tiempo que llevan ahí, pues entiendan un poquito lo que está pasando, ¿no?, en esta ciudad. Okay. Y obviamente, pues, eso es muy importante para la gente, tener un poco de entendimiento, ¿no? No solo la experiencia, también por qué está aquí la ciudad, qué son sus fortalezas, cómo son la gente de acá. Desafortunadamente a veces no llevan suficiente tiempo para realmente entrar en comunicación con la gente. Correcto. Es a un lado. Al otro lado, justamente es interesante que me lo mencionas, porque ahorita el mercado con que estoy trabajando son estudiantes. Okay. Casi exclusivamente de los Países Bajos. Permíteme un segundo. ¿Aló? Bueno, don Leonardo. Mira, te marco en 1 hora, ¿vale? Gracias. Sí. Pues déjamelo enfrente, por favor. Gracias. Una disculpa. No, está bien. Gracias, Leonardo. Okay. Aprovecho para comentar lo que ya dije. Leonardo está Sí. iniciando su DMC y bueno, en el sector privado nos ha compartido gran parte de su espacio laboral para esta práctica. Así que adelante, Leonardo. Nos estamos hablando de que gran parte de los visitantes con los que estás trabajando son estudiantes de Países Bajos. Son estudiantes, exacto. Entonces, para nosotros es muy importante el proceso de venta, porque es fácil vender el destino tradicional, como tú lo mencionaste, ¿no? Playa, sol, diversión y tal vez 1 o 2 excursiones. Pero estamos dando cuenta que la gente hoy en día, y más que los jóvenes de 21 o 25 años, están buscando algo más que eso. Obviamente quieren visitar 1 o 2 atracciones principales, como sean Chichén Itzá o Montalbán, pero lo que quieren, aparte de la diversión que todos queremos, ¿no?, es realmente entrar en contacto con gente local, invertir tiempo, ¿no?, aunque sea un par de horas, realmente conocer a 1 o 2 personas que hacen algo interesante, sea una manualidad, sea un trabajo interesante, sea que, ¿no?, puede ser un milpero, puede ser una dama de Yucatán que realmente hace la mejor cochinita pibil. No solo venir a ver cómo sacan la cochinita pibil del pib, sino participar en el proceso de la preparación, dejar hornear a la carne y pues horas después venir a comerlo juntos. Entonces, quieren ser parte de la experiencia o de la vida diaria
de las personas, por mencionar algo. Entonces, y yo veo que ese se está cambiando, ¿no? Mucho, los intereses de las personas se están diversificando, nos estamos dando cuenta porque nos lo preguntamos, ¿no? En cada inicio de comunicación, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Cómo te podamos ayudar? Y muchas veces nos ponen preguntas a las cuales no tenemos una respuesta inmediata, sino el equipo de venta en Holanda viene con la pregunta y a mí me cuesta a veces hasta una semana encontrar una persona adecuada que pueda recibir a un grupo que tiene un interés especial. Aparte, no necesariamente siempre tiene que ser contacto con alguien. Nos estamos dando cuenta que actividades extremas también están ganando, ¿no? Terreno, y ahí puedes pensar en un día entero en las montañas con bicicleta, bajar, ¿no? en un tipo tirolesa, no como los conocemos aquí en la península, cerca de Tulum, Playa del Carmen, sino adentro de una cascada como el que tengo en mi fondo, en donde realmente se ponen a prueba todos los destrezas, ¿no? de uno. Esas son cosas que están ganando terreno, no solo en México, obviamente, tenemos la oferta, pero también la demanda está creciendo. Entonces es interesante cómo está cambiando este mercado. Dicho ese, obviamente el grupo con que estoy trabajando, pues manejamos jóvenes, ¿no? Anteriormente los circuitos eran más bien gente que ya, digamos, cumplida, ¿no? Adulta, los niños ya dejaron la casa, la gente tiene tiempo, dinero y quieren viajar de manera cómoda. Para los jóvenes de hoy en día, la comodidad es secundaria. Sí, está claro. Tú estabas mencionando algunos términos, como por ejemplo el turismo de interés especial, hablaste al principio de turismo educativo, y ya lo sabemos, ¿no? En general, el turismo alternativo son todos términos que confluyen en la misma idea, ¿no? Cuando hablamos de turismo de naturaleza, turismo alternativo, el turismo activo en otros países se le denomina turismo activo, en Francia se le llama turismo solidario, pero en general se trata de buscar una experiencia que va más allá del estándar, ¿no? Que tomando por estándar generalmente el sol y la playa, sino más bien esto de involucrarse, de conocer aspectos específicos, por ejemplo, de la biodiversidad o de la flora, la fauna en general, pero fundamentalmente de la vida de la gente que vive en el lugar. Esto es básicamente el nuevo turista. Nosotros todavía decimos nuevo turista desde la teoría, pero estamos hablando ya de este segmento del mercado que llega con las redes sociales, llega con la globalización de la información, y que justamente por esta misma razón sale a recorrer el mundo y está muy informado y sabe lo que quiere. Tú diste un ejemplo recién cuando hablabas, por ejemplo, de hacer una pregunta, un contacto en Países Bajos y tardas una semana en buscar la respuesta. Esta es la característica de la forma de operación del turismo actual, es decir, que tiene que ver con esta consigna de la mercadotecnia, que es bastante antigua, al respecto de que el cliente, que la oferta siempre se tiene que adaptar a la demanda, ¿no? Y lo estamos viendo en este sentido. Bien, gracias, Leonardo. Yo voy a ir directamente a algo que va vinculado a lo que esperamos escuchar en nuestras conferencias y otros aportes que van a haber en nuestro seminario y congreso en el mes de septiembre. La reconstrucción turística habla de qué ha pasado con el turismo y qué va a pasar con el turismo a nivel internacional, y como tú estás vinculado a un mercado específico que nos interesa, porque es un mercado importante para México en general y para el Caribe mexicano, la pregunta es, ¿cómo ves, qué ves, qué se puede esperar del mercado europeo en este proceso de reconstrucción turística? Es decir, si quieres, puedo ser más específico. ¿Qué se puede esperar del verano 2021 y de aquí hasta la Semana Santa del 2022 o hasta el verano del 2022
respecto del comportamiento del mercado europeo con respecto a México y específicamente a la península de Yucatán y al Caribe mexicano. Cambian las cosas, hay nuevos, por supuesto hay nuevas realidades. ¿En qué consiste todo esto desde tu experiencia? Bien, bueno, en un marco muy general, obviamente lo estamos monitoreando también. No se espera que se recupere a niveles anterior al digamos, 2019 en cuanto a turismo europeo, sino hasta 2025. Entonces, más enfocado en tu pregunta, no espero nada de este verano. El tipo de turismo que viene ahorita son generalmente individuales o parejas, grupitos pequeños, la hora de 5 o 6 personas que, digamos, se atreven a venir a México, en el sentido, se atreven. Estamos en código naranja y en muchos países los gobiernos les prohíben o les tratan de prohibir viajar a países que están en naranja. O peor. Entonces, cuando lo hagan, lo hacen por riesgo propio, por decirlo así. Y ese también es una de las razones principales por las cuales yo no veo una recuperación muy pronta en los siguientes 3-4 meses, por decirlo así. Lo que sí es muy claro es que en muchos países emisores europeos, digamos, los principales para México, que son Inglaterra, como ya mencionaste, Alemania, Francia, España, Italia y Holanda, que son absolutamente los 6 países más importantes, ¿no?, de Europa en cuanto a turismo. Para México, se ve que la población arriba de 40-45 años, en su gran mayoría ya está vacunada. Los jóvenes no. Y yo dudo que la recuperación va a decir muy rápido, y te lo digo por lo siguiente. Yo nací en Holanda y obviamente el mercado holandés ahorita es muy importante para mí porque trabajo con un DMC que solo recibimos holandeses. Hace menos de 2 semanas abrieron casi de golpe toda la sociedad nuevamente. Bajaron restricciones como los cubrebocas, disminuyeron el enfoque en la distancia social, abrieron bares, discotecas, casi de 0 a 100, obviamente con ciertas restricciones, pero el ser humano es así, ¿no? Una vez quitando, ¿no?, todas estas restricciones, se siente liberado y se va aportando de manera diferente. Se me parece muy natural y muy lógico, ¿no? Digo, sin embargo, entre la gente no vacunada, la mayoría obviamente jóvenes de 16 a 30-35 años, y justamente en estas 2 semanas se ve un aumento en casos de COVID, ¿no?, de contagios. De contagios, pues con un incremento que no se esperaba. Entonces, y yo espero que lo mismo va a pasar en Inglaterra, lo mismo ya pasó en Portugal, España. Entonces es difícil, ¿no? No hay una calma, no hay una recuperación lenta, más controlada, por decirlo así. Y por lo mismo, pues yo no veo que el verano sea bueno para México en ese sentido. Lo que está claro, de lo que estás diciendo es que en el corto y mediano plazo no se pueden hacer proyecciones que sean definitivamente confiables. Digo, porque hay, por lo mismo, ¿no?, hay diferentes realidades. O sea, tú estás hablando de lo que pasa en Países Bajos, y ayer leía lo que comentaba fuera de la cámara, leía que el primer ministro británico ya anunció que para el 19 de julio se terminan las restricciones por el COVID en la isla británica, y uno entonces
pero hay diferentes realidades, diferentes situaciones y diferentes decisiones políticas que comparto esta opinión, ¿no? Hacer proyecciones que sean válidas para el corto y mediano plazo, que podría ser de aquí a 8 meses, me parece como demasiado riesgo desde el punto de vista empresarial, fundamentalmente, ¿no? Cierto, es demasiado volátil lo que está pasando ahora. Lo que sí ha cambiado en comparación con el año pasado, obviamente, es que ya está la vacuna. La gente ya poco a poco ven, vaya, una luz al final del túnel. Y esta situación no lo tuvimos el año pasado. El año pasado era claro, no va a pasar nada, Claro. ¿no? Ahora la gente ya vacunada pues quiere viajar. Y ya se bajó la batería de mi audífono, pero te sigo escuchando, muy bien. Sí, Los viajes van a ser local, regional y tal vez adentro de Europa, internacional, pero también las grandes compañías como por ejemplo TUI no está mandando vuelos al Caribe, no está mandando vuelos a México, o sea que no hay muy poco charter, ¿no? Sí existe, pero todavía no estamos a niveles como anteriormente. Bien. Otro dato así que lo sumo a lo que estamos diciendo es, por ejemplo, desde hace una semana para acá tengo gente que trabaja con el mercado, gente conocida que trabaja con el mercado francés y están ya comenzando a intensificarse los vuelos para el mercado francés hacia el aeropuerto de Cancún, pero dentro de este contexto. Y por aquí va la otra pregunta, Leonardo. A ver, esto tomando como base tu vínculo con los turistas y también tu conocimiento del mercado. ¿Cómo se ve México como destino turístico para el mercado europeo en general o particularmente para lo que tú conoces? No solamente respecto de cómo se ve desde el punto de vista de cómo se están aplicando los protocolos anti-COVID, sino también tomando en cuenta otros aspectos que ya en la era prepandemia eran determinantes, ¿no? Estoy hablando del tema de precios o el tema de la seguridad. ¿Cómo se ve, cómo se visualiza? ¿Qué nos puedes decir sobre esos 3 puntos? Pues sí, claro. Obviamente depende mucho de la percepción individual de cada uno, ¿no? Es que hablo casi diario con clientes potenciales. Ciertas preguntas siempre se repiten y obviamente tienen que ver con COVID. Les puedo decir, en comparación con cómo viven allá en el momento, tenemos un poquito más de restricciones acá y ese les genera confianza, ¿no? La distancia social, obviamente el fomento de la limpieza en hoteles, medios de transportes, aeropuertos, el hecho que pedimos a la gente que limpian cada rato sus manos, las pantallas de polietileno, de cristal que hay en momentos de servicio, todos esos detalles, ¿no? El ya no trabajar con vouchers de papel, sino simplemente con códigos QR para que te reciban en la excursión. Todos esos pequeños detalles son muy importantes y dan generan un nivel de confianza bastante alta en cuanto al manejo de COVID, ¿no? O de potenciales momentos de contacto en donde se pudiese ver, ¿no? un contagio. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, el interminable tema de la seguridad. Desafortunadamente y afortunadamente, todos tenemos Netflix en nuestras vidas. Más que los medios de comunicación, es el medio más importante que genera una imagen de México de un nivel altísima de inseguridad. Y la gente que ya por sí tiene miedo de viajar,
¿no? Gracias a series como Narcos, por ejemplo, ya no quieren viajar porque piensan que lo que ven en la pantalla les va a pasar allá. Y siempre les contesto, pues ya tengo 22 años viviendo aquí y sigo vivo, ¿no? Y ahí con eso pues ya los quitas los argumentos, pero no les convences y no les quites el miedo, desafortunadamente. Pero sigue siendo un tema interesante. La gente que por sí dicen, bueno, si voy a África, si voy a Asia, voy a Latinoamérica, en todos los continentes hay países probablemente menos seguros que el propio, pues un riesgo calculado, ¿no? Y esta gente pues no se dejan reprimir por lo mismo. Y la gente que por sí tienen miedo a viajar, pues nada más se ven confirmados sus miedos por lo mismo, ¿no? No veo un gran cambio, no veo un gran cambio. Por sí, obviamente en la información oficial, en la información que nosotros damos a la gente también al inicio del viaje, mencionamos ciertas cosas que mejor no se haga y ciertas cosas que mejor se haga para prevenir, por ejemplo, el robo de la cartera, pero lo mismo decimos para las ciudades europeas, ¿no? Cuando vas a Belgrado, a Roma, a Amsterdam, cuida tus cosas, punto. Y más allá no entramos en este tema porque simplemente yo diría 99.99% de los casos de los turistas que vienen acá, lo que ven en la tele no es la realidad vivida durante su estancia aquí en México. Al contrario, al preguntar al final, oigan, hubo un momento en donde se sintieron inseguros, sea en la ciudad o en la playa, casi todos me dicen, no, al contrario, me sentí muy relajado, me sentí muy bien. Y ese también es, yo los pregunto, pero la gente también lo transmite a través de sus fotos, a través de sus redes sociales, etcétera, etcétera. Los miedosos queden en casa. Correcto. Por decirlo así. Entonces, la percepción puede cambiar por lo bueno, por lo malo, pero yo no veo una reacción muy diferente en cuanto a la decisión del turismo de sí o no venir a México por lo mismo, ¿no? Está bien. Y en la misma pregunta, te mencionaba el tema de los precios. Sabemos, los que vivimos en Cancún ya desde hace varios años, que ha habido una tremenda variación en los precios. Es decir, Cancún es un destino que frecuentemente vamos percibiendo que es cada vez más barato por distintas cuestiones, ¿no? Y algunas tienen que ver con medidas políticas, otras tienen que ver con los fenómenos naturales que han afectado el destino, etcétera. Y me permito adelantarme a que esta pandemia también va a generar un impacto en este tema. ¿Cómo ves ese tema, Leonardo? En lo general, en cuanto a tarifas, yo no he visto un gran cambio hacia abajo, ¿no? O sea, que los precios de oferta existen y existirán, pero los hoteles, las atracciones, el transporte con que vivimos, obviamente se dejan regir por el mercado, pero no veo que aquí estamos bajando los precios así a un nivel tremendo. Desde mi perspectiva, y más bien también desde mi perspectiva como gerente de un DMC. ¿Por qué? Pues porque hubo una recuperación bastante rápida entre lo que cabe, ¿no? En niveles generales estamos ya arriba de 40%, casi llegando al 50%. Y yo creo que la mayoría de las empresas, en vez de bajar mucho sus precios, trataron de bajar más bien los costos operativos. Correcto. Y así tratar de llegar a una ganancia adecuada para seguir abierto, adecuado para aguantar unos meses, unos años más. Y yo creo que vamos más bien por este rumbo, ¿no? No tanto
en un cambio drástico de tarifas o de cambio drástico de precios. Dicho eso, yo sé que sí hay ofertas extremadamente bajas en ciertos países. Me comentó una amiga que mandó a su hijo y la novia de que pagaron para 2 semanas de un hotel todo incluido, más vuelo, 1.200 euros por persona, que es muy económico. Muy económico. Pero no es mucho más económico de lo que he visto en ciertos meses del año 2018, desde 2019. Correcto. ¿Ok? Bueno, ok. Hasta acá vemos una descripción muy interesante, muy específica de lo que está ocurriendo y de lo que podemos esperar. Leonardo, estamos llegando ya al final de este conversatorio, pero me voy a permitir hacerte por lo menos la última pregunta. Hay algunas preguntas por ahí, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando. Y vamos a cerrar con esto. La pandemia te obligó a reconvertirte de un guía federal ahora a un agente de viajes, ¿verdad? Y en los dos ámbitos conoces, ¿no?, aspectos que tienen que ver con la operación de actividades, tiene que ver con aspectos de manejo de clientes. Ahora seguramente con la DMC estás en la parte del diseño de productos, etcétera. Y yo quisiera que les des un mensaje o hagas algunos comentarios para los chicos que están estudiando la licenciatura en Turismo Sustentable o la licenciatura en Turismo Alternativo. De acuerdo a las características del mercado y de acuerdo a las características de los grandes retos que implica diseñar un producto turístico, ¿en qué cosas se tienen que esmerar, en qué cosas tienen que preocuparse más? Esto es lo que me gustaría que nos dejes como comentario final, fundamentalmente para nuestros estudiantes. Ok, es muy fácil y la verdad es algo muy general, pero lo olvidamos casi todos los que abrimos el negocio, los que queremos trabajar en el turismo. Conozca a tu cliente. Ese es lo principal. Mucha gente parten del producto, parten del servicio. Yo ofrezco eso, lo hago muy bien y por eso merezco clientes. Muchos lo hacemos. Yo he hecho también este error. Y ahorita estoy viendo de que ese no es el punto de partida. El punto de partida es el cliente. Conozca al cliente, conozca tu mercado emisor. Y partiendo de eso vas viendo, ¿puedo recibir a esta persona y ofrecerle, ¿no?, lo que está buscando? O mejor, respondo de manera honesta, ¿sabes qué? Lo que tú estás buscando aquí no hay. Correcto. En pocos casos, obviamente en México, uno dice, esto no existe aquí, porque en México existe todo, ¿no? Entonces, bien, al otro lado también tienes que aumentar lo más que puedas, sea por experiencia propia o hablando con gente del mercado, qué es lo que hay en México, ¿no? Ya sé, también gracias a través de ti, que hay muchos proyectos muy interesantes a diferentes niveles y en diferentes regiones que en un futuro muy pronto pueden hacer un match perfecto. Pero parte de tu cliente, conózcalo, búscalo, okay, de las entrevistas. Ese es lo que quiero. De alguna manera se trata de desarrollar la capacidad de comunicación en todos los aspectos, y también esto incluye incorporar diferentes técnicas o herramientas como los diferentes idiomas, seguramente. Bueno, Leonardo, ya con esto cerramos. Nuevamente, yo agradezco especialmente el tiempo que nos compartiste para platicarnos de este tema muy interesante para quienes estamos escuchando y quienes te van a escuchar. Digo esto porque este conversatorio queda en la página del Facebook de la Universidad del Caribe para quienes lo quieran escuchar y ver en días posteriores. Nuevamente, muchísimas gracias por tu compañía.
Ya te estaremos, por supuesto, invitando que nos acompañes también en nuestro evento de septiembre, sin que esto signifique que por ahí también nos visites en los salones de clase, como lo has venido haciendo, y donde compartes toda tu experiencia. Yo con esto quiero cerrar, te agradezco tu participación y, bueno, gracias por tu presencia. Muchas gracias a todos ustedes y también gracias a tu auditorio. Okay. Vamos a cerrar los micrófonos. Gracias.